Lo primero que recuerdo es el techo, un zumbido blanco e implacable con luz fluorescente que me taladraba el cráneo. El escozor antiséptico me quemaba la nariz, agudo y metálico, mezclándose con el sabor a cobre de la sangre que me subía por la garganta. Cerca, un monitor pitaba con paciencia mecánica, recordándome que seguía vivo, aunque no sabía por qué. Mi pierna estaba torcida en un ángulo inapropiado. Cada respiración rozaba las costillas rotas, y sin embargo ningún dolor se comparaba al peso que me oprimía el pecho. Me llamo Capitana Sarah Whitman, del Ejército de los Estados Unidos. He servido 2 veces en Afganistán. He sacado a hombres de las heridas cosidas de Humveis en llamas con manos temblorosas bajo la luz de la luna del desierto, y he resistido el fuego de mortero que hacía temblar el suelo como si fuera el fin del mundo. Allí afuera tenía un pensamiento inquebrantable. Si alguna vez era yo quien sangraba, mi familia respondería, especialmente él. Busqué a tientas mi teléfono con los dedos manchados de sangre. La pantalla se cubrió de telarañas por el choque. Un número era de memoria muscular. El coronel Richard Whitman jubiló a mi padre. Hubo un tiempo en que un hombre al que otros soldados saludaban con respeto había sido el mito. Crecí bajo la férrea voluntad, el ejemplo, el estandarte. Era mi contacto de emergencia en toda la extensión de la palabra. Sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz ya estaba entrecortada, con ese dejo de irritación que conocía tan bien. Sara, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo. Tragué saliva, con sabor a hierro. Papá, estoy en urgencias. Tuve un accidente de coche. Me rompí las piernas. ¿Creen que podría necesitar cirugía? Una pausa, no un silencio cargado de preocupación, un silencio cargado de cálculo. Entonces, ¿te estás muriendo? Parpadeé ante la luz intensa, sin estar seguro de haberlo oído bien. ¿Qué? ¿Te estás muriendo? Porque Emily acaba de suspender su examen de oficial y está en una espiral. Ella me necesita más ahora mismo. Apreté el teléfono con más fuerza, aunque me temblaba la mano. Papá, estoy solo. Apenas puedo respirar. Suspiró, no de miedo, sino de fastidio. Eres fuerte, estarás bien. No llames presa del pánico. Emily me necesita ahora. Y entonces la línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla rota hasta que se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por la niebla de la incredulidad. Mi padre, el coronel Whitman, el hombre que me inculcó que ningún soldado es abandonado, acababa de dejarme atrás, no en un campo de batalla en Kandahar, ni en algún puesto remoto, sino aquí, en un estéril hospital estadounidense. Mientras yo sangraba en la fina sábana de papel que tenía debajo, él había elegido el orgullo herido de mi hermana por encima de mis huesos fracturados. El monitor no dejaba de pitar. La enfermera rondaba, preguntando si venía alguien. Asentí con la cabeza, aunque la verdad se había enfriado más que la vía intravenosa. No venía nadie. Por primera vez me di cuenta de que no solo estaba herida, era desechable. El techo sobre mí zumbaba con una indiferencia fluorescente, y algo dentro de mí se quebró más profundamente que cualquier hueso. Ese fue el momento en que comprendí que no era un accidente, era el fin de una ilusión. El techo sobre mí se desdibujó en un ruido blanco, y en esa neblina los recuerdos empezaron a arremolinarse, más agudos que el dolor en mis costillas. Esto no era nuevo, siempre había sido así. Pensé en mi graduación de West Point. Filas de cadetes formaban una formación perfecta, la bandera ondeando al viento, el latón brillando bajo el sol. Todos los rostros de la multitud parecían estar llenos de orgullo, excepto el asiento que más importaba. El asiento de mi padre estaba vacío. Más tarde, me contó casi con indiferencia que Emily había estado en crisis por un B-. Lo necesitaba más que a una piedra, polvo y fuego, el aire apestando a pólvora. Ese día me condecoraron con un metal prendido en mi uniforme por un general cuyas manos temblaban por la edad. Los flashes de las cámaras. Mis hombres me dieron palmaditas en la espalda. Y mi padre, un solo mensaje en una pantalla rota cuando la ceremonia ya había terminado. Bien, ese es tu deber, nada más, sin orgullo, sin cariño, solo obligación, como si salvar vidas fuera una tarea pendiente. Mientras tanto, Emily vagaba de fracaso en fracaso como si fuera su derecho de nacimiento. Abandonó la universidad, renunció a 3 trabajos en un año, agotó el límite de sus tarjetas de crédito, y cada vez que mi padre estaba allí, con la mano en la masa, los brazos abiertos y las excusas listas, la llamaba delicada, sensible, un alma que necesitaba refugio.
Él le proporcionó aterrizajes suaves mientras yo esperaba que cayera de pie. Por muy dura que fuera la caída, el contraste me impactó como una metralla. Aún sentía el sol del desierto abrazándome la piel, el peso de un rifle clavándose en mi hombro, la garganta seca por el agua racionada. Y al otro lado del mundo, Emily estaba acurrucada en un sofá, llorando por otra oportunidad perdida, envuelta en la infinita compasión de mi padre. Ella era la niña adorada, frágil y adorada. Yo era la fuerte, invisible a menos que me rompiera, e incluso entonces no lo suficiente como para importar. La comprensión me invadió, fría y despiadada. Nunca fui la hija a la que proteger, apreciar, ni siquiera ver. Yo era el andamio, la viga de apoyo, el muro inquebrantable en el que mi padre se apoyaba para seguir cargando a Emily. Mis victorias eran obligaciones, mi dolor e inconveniencia, mi existencia, una utilidad. Y allí tumbado, con la sangre filtrándose por la gasa, finalmente comprendí que no me habían ignorado por accidente. Me habían ignorado a propósito. Los recuerdos no se desvanecieron cuando la enfermera me ajustó la vía. Permanecieron pesados, dando vueltas como buitres. Comprendí con una claridad que dolía más que las fracturas en mi cuerpo que esta noche no era una traición aislada, era el patrón, el guión que me había visto obligado a seguir toda mi vida. Emily tropezó en el mundo, inclinada para atraparla. Lo logré y el silencio siguió. Esa era la ecuación, esa era la ley de nuestro hogar. Sus lágrimas llenaban las habitaciones. Mis victorias apenas llenaban una frase. Ella era la emergencia, yo la expectativa. Allí tumbado, volví a mirar mi teléfono en la mesita. El cristal se rompió por el impacto. Una grieta irregular partió la pantalla en un espejo de la fractura que había en mí. Me di cuenta de que el dispositivo había durado más que la paciencia de mi padre. Una caída, un impacto, y se rompió, igual que la ilusión que había albergado durante décadas. El giro fue amargo. Durante todos esos años me había dicho que lo entendía. Cuando se saltó mis cenas de cumpleaños, me dije que Emily lo necesitaba más. Cuando se perdió mi ceremonia de nombramiento, Emily no pudo soportarlo. Cuando le envió el dinero del alquiler por cable mientras yo pagaba mis propias facturas en el extranjero, ella es frágil, yo soy fuerte. Me vendí esas excusas como si fueran medicina, incluso mientras me envenenaban. Y aún así, en esta habitación estéril, conectado a máquinas, magullado y sangrando, la mentira finalmente se derrumbó. Él no la había elegido ni una ni dos veces, la había elegido siempre. Había sido lo suficientemente fuerte como para no necesitarlo, así que decidió que no lo merecía. Ese fue el trato. El pensamiento llegó frío, agudo y devastador. Nunca me vio, solo midió cuánto más podía cargar antes de quebrarme. El pitido del monitor llenó el silencio, constante como el redoble de un tambor. Mi respiración resonaba contra mis costillas rotas con cada inhalación, recordándome que seguía allí, luchando por el aire que él no creía que necesitara. Fue entonces cuando el dolor en mi interior cambió de forma. Ya no era solo una herida, era reconocimiento, una herida más profunda que el acero o la metralla, la certeza de que mi padre me había entrenado para la resiliencia, no para honrarme, sino para usarme. Y por primera vez admití la verdad que había enterrado bajo la lealtad y el uniforme. Esto no era amor, nunca lo había sido. La comprensión me invadió como ceniza tras un fuego denso y asfixiante, imposible de ignorar. Durante años había cargado con el peso del silencio, convenciéndome de que la resistencia era fuerza, pero en esa cama de hospital finalmente comprendí que el silencio era rendición y ya no me rendiría más. Mi teléfono seguía roto en la bandeja a mi lado, con el tenue reflejo de mi rostro magullado mirándome fijamente. Por un instante, la costumbre me atrapó. Casi busqué de nuevo el nombre de mi padre, casi, pero el recuerdo de su voz, cortante y desdeñosa, atravesó la niebla. Ya había sangrado suficiente por él, no iba a llamar al verdugo dos veces. En cambio, marqué otro nombre, Mayor Laura Chen. Había sido mi segunda al mando en Irak, la clase de soldado que calmaba el caos con una mirada. Ahora vestía un uniforme diferente, abogada militar, precisa e inflexible. Cuando su voz llegó a través de la línea, firme como siempre, algo en mi interior se relajó. Laura, soy yo, susurré, estoy en el hospital. Esta vez necesito algo más que un médico, le conté todo. No solo el accidente, no solo la llamada, los años de transferencias de dinero, las primas de combate en casa, el pago por condiciones de vida peligrosas.
los estipendios de despliegue que se desviaron discretamente a las cuentas de mi padre, los rescates financieros para la deuda de Emily, el alquiler cuando se negó a trabajar, una computadora portátil nueva que no conservó más de un semestre. Pieza a pieza, casi $100,000 perdidos. Mi futuro se desangró para su conveniencia. Al otro lado, silencio, pero no del tipo que descarta, del que mide, calcula, agudiza. Entonces Laura pronunció sus palabras como acero aplicado suavemente sobre mis heridas. Sara, los has estado cargando como si fueran camaradas en combate, pero no eres una mercenaria de tu propia familia. No les debes tu supervivencia. Si quieres, podemos cortar todos los lazos hoy mismo. Su oferta me impactó más que la morfina. Por primera vez vi una salida, no mendigando ni ganándome la vida, sino reclamando. Imaginé las firmas, los papeles que les cortaban el acceso a mis cuentas, sus nombres borrados de las líneas de beneficiarios de mi hoja de servicio, y en esa habitación estéril tomé la decisión que debía haber tomado hace años. Hazlo, dije, no me temblaba la voz. Quiero que se vayan. Todo, poder notarial, acceso financiero, herencia. Terminen con esto ya. No era venganza, era supervivencia, y quizás por primera vez también era amor, amor por mí misma. Apenas los papeles estaban acomodados en el maletín de Laura cuando llegó la tormenta. Menos de 24 horas después, la puerta del hospital se abrió con una fuerza que hizo vibrar las bisagras. Mi padre entró primero, aún con la porte de un coronel, aunque el uniforme llevaba mucho tiempo doblado. Detrás de él, Emily miraba con los ojos enrojecidos, pero levantaba la barbilla en señal de desafío, como si su dolor pesara más que mi pérdida de sangre. Esperaban a la misma chica de siempre, rota, arrepentida, deseosa de justificarse y recuperar su favor. En cambio, me encontraron erguida en mi cama de hospital, con la espalda recta a pesar del corsé que mi chaqueta del uniforme me cubría los hombros como una armadura, y a mi lado estaba sentada la mayor Laura Chen, tranquila y serena, con su portátil ya abierto. Sara, mi padre, empezó a gritar con la voz tan alta que podría comandar un pelotón. Esta tontería ya ha ido demasiado lejos, estás armando un escándalo. Emily me necesitaba, siempre me ha necesitado, eres fuerte, no necesitas que te lleven de la mano, no me inmuté, no me rendí, solo le di a Laura un pequeño asentimiento. Ella golpeó su teléfono en la habitación llena de la voz que me había destrozado la noche anterior. ¿Te estás muriendo? No llames presa del pánico. Emily me necesita ahora. Las palabras flotaban en el aire estéril como el humo de un disparo. Por una vez, las máquinas no pitaron. Por una vez, el tiempo se detuvo. El rostro de Emily palideció, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Mi padre se enrojeció de furia, reemplazando la máscara de preocupación que había ensayado para esta visita. ¿Me grabaste? Ladró, más insultado por la revelación que avergonzado por la verdad. Sí, respondí con voz firme, más fría que la intravenosa que goteaba en mis venas. Después de que colgaste, supe que necesitaría pruebas, porque siempre reescribes la historia. Esta vez no. Apretó las manos con la mandíbula, apretándolas en puños a los costados. Emily lo agarró con los ojos como platos, pero él se la quitó de encima, mirándome como si fuera su enemiga. No puedes culparme por una sola llamada, espetó. Estaba ayudando a tu hermana, ya lo verás algún día. Lo miré fijamente. No, papá, lo vi anoche, lo vi toda mi vida. No me olvidaste una vez que la elegiste para siempre. Dejaste a tus soldados sangrando porque tu hijo de oro reprobó una prueba. Ese es el legado que has escrito para ti mismo. El silencio volvió a caer, pesado y sofocante hasta que lo abrí con la verdad final. Ya elegiste, no vengas aquí a pedir perdón, no es tuyo. Salieron de mi habitación en silencio, el mismo que sigue a una detonación. La puerta se cerró, pero la onda expansiva se extendió más allá de las paredes del hospital. A la mañana siguiente, el campo de batalla se había trasladado a Internet. Desperté con el brillo intenso de la pantalla de mi teléfono, llena de notificaciones. Arriba, una publicación de mi padre. A veces el hijo que crías te da la espalda cuando más lo necesitas. La lealtad importa. Sus palabras, envueltas en un lenguaje traicionero, despertaron compasión inmediata. Viejos amigos de la familia y primos lejanos intervinieron con comentarios cargados de juicio.
Criamos a nuestros hijos mejor que eso. Un soldado sin lealtad no es nada. Entonces llegó Emily. Videos de ella llorando aparecieron en redes sociales. Ángulos de cámara inestables capturaron su frágil silueta mientras sollozaba entre sus manos. Su voz se quebró con la desesperación de la práctica. Mi hermana me humilló. Siempre ha estado celosa. Siempre quiso quitármelo todo. Solo necesitaba a papá. Ella lo hizo todo por ella. Los comentarios la consolaban a raudales, pintándome como la hermana fría y despiadada que priorizó el orgullo sobre la familia. Por un instante, su voz me hirió más profundamente que las marcas del bisturí en la piel. Cada mentira que decían me resultaba familiar, los mismos estribillos que habían susurrado durante años, pero ahora retransmitidos para que el mundo los repitiera. Sentí una opresión en el pecho, no solo de dolor, sino al recordar lo fácil que siempre les había sido tergiversar la historia. Pero entonces, en medio de la tormenta, se alzó otra voz. El sargento Noah James, un soldado que una vez siguió mis órdenes en medio del fuego y el caos, publicó: «La capitana Whitman me rescató de un convoy naufragado en Kandahar. Me salvó la vida. No le debe a su padre ni a su hermana nada de lo que le ha dado, más de lo que la mayoría de la gente jamás comprenderá». La reacción fue inmediata. Los veteranos con los que serví se sumaron a sus voces, recordando noches en el desierto cuando me interpuse entre ellos y la muerte. La situación empezó a cambiar, no del todo, pero lo suficiente como para recordarme que la verdad también tenía testigos. Se habían formado dos frentes tan claros como cualquier línea de batalla. Por un lado, mi familia, blandiendo la culpa y la vergüenza como armas, reescribiendo la historia para convertirme en el traidor. Por el otro, mis compañeros de armas, hombres y mujeres que conocían mi peso, firmes en mi defensa. Y allí estaba yo, atrapado entre ellos, con los huesos, la piel fracturada, el espíritu magullado y puesto a prueba. Mi familia me había convertido en un enemigo, mis camaradas me habían convertido en un abanderado. Y todo lo que podía hacer era quedarme allí, absorbiendo los golpes de ambas guerras, sabiendo que solo una de ellas merecía la pena. La guerra fuera de mi habitación de hospital seguía rugiendo, pero por dentro sentí los primeros indicios de calma. Me di cuenta de que no podía librar ambas batallas, la que mi familia libraba con vergüenza y la que mi cuerpo libraba con dolor, sin perderme por completo. Fue entonces cuando acepté ver al doctor Miller, el médico del ejército que había asesorado a soldados destrozados no por las balas, sino por quienes los esperaban en casa. Se sentó frente a mí en su oficina, enmarcado por estanterías de textos médicos y fotos descoloridas de despliegues pasados. Su voz no transmitía juicio, solo una comprensión cansada. Le conté todo, el accidente, la llamada, los años en que fui el fuerte, hasta que la fuerza se convirtió en una prisión. Cuando terminé, se recostó y dijo casi con suavidad: «No tiene frío, capitán Whitman. Acabas de ser entrenado para llevar más de lo que te corresponde». Confundieron resistencia con ausencia, confundieron supervivencia con silencio. Las palabras se clavaron profundamente, atravesando años de armadura. Por primera vez, me permití preguntarme si la fuerza no significaba cargar con todo solo, sino saber cuándo dejarlo. Comencé el trabajo pieza por pieza. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, una que nadie más podía tocar. Reescribí mi testamento, despojándome de las manos que me habían desangrado. Me inscribí en el Fondo de Ayuda a Veteranos, no como caridad, sino como una inversión en un futuro que finalmente podría conservar. Cada acto parecía pequeño por sí solo, pero juntos reconstruyeron algo dentro de mí que llevaba décadas desgastado. Entonces, una tarde, la puerta de mi habitación del hospital se abrió y entró el sargento Noah James, flanqueado por otros dos a quienes una vez guié a través del infierno. No llevaban flores ni compasión, solo un sobre. Dentro había una carta firmada por tantos nombres que no podía contar. «Capitán, si no fuera por usted, muchos de nosotros no habríamos vuelto a casa. No necesitas demostrar nada, ni a tu familia ni a nadie. Ya diste más que suficiente». Las palabras se desdibujaron al leerlas, no por el escozor de viejas heridas, sino por algo más nítido, más limpio. Lloré primero de pena, luego de reconocimiento, no porque estuviera rota, sino porque por primera vez me sentí vista, realmente vista. Cuando la habitación finalmente se vació y la carta yacía doblada contra mi pecho, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sanación no llegó de golpe. Llegó en fragmentos y respiraciones que no dolían tanto, en verdades que ya no intentaba negar.
Semanas después, cuando las vendas desaparecieron y los moretones se desvanecieron en sombras amarillas, me paré frente al espejo en mi habitación del hospital. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llamado a su padre desesperada. Una cicatriz trazaba una línea pálida en mi mejilla, pero los ojos sobre ella ya no suplicaban. Eran firmes, tranquilos y sin miedo. Durante años me había mirado en ese espejo, buscando la aprobación que nunca recibí. Ahora veía algo más, ni su hija ni su rival, solo yo, entera incluso en la ruptura. Pensé en quienes habían aparecido cuando las luces eran más oscuras. Laura Noa, los camaradas, que recordaron mi nombre por más de lo que di. Y pensé en los que no, los que confundieron la sangre con el amor y el silencio con la lealtad. La elección entre ellos era clara. Así que esto es lo que quiero decirle a cualquiera que haya vivido su vida como el fuerte, el ignorado, el apoyo incondicional en el que otros se apoyaron hasta que se derrumbó. La familia no es la sangre que te abandona cuando sangras. La familia es la mano que se presenta sin hacer preguntas, la voz que te sostiene cuando no puedes soportarlo. No tienes que desaparecer en el sacrificio para ser digno de amor. Eres suficiente tal como eres, aunque nadie lo diga. El día que dejas de rogar por su aprobación es el día en que finalmente empiezas a sanar. Cuando me dieron el alta, recogí mis cosas sin ceremonias, apreté la muleta bajo el brazo, sentí el peso del uniforme contra la piel y salí del hospital militar al sol del atardecer. La luz dorada se reflejaba nítidamente en los bordes del edificio. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como una hija abandonada, me sentí como una soldado que se había elegido a sí misma, y eso bastaba. Puede que esta historia te haya tocado profundamente. Me encantaría saber qué piensas. ¿Qué parte te impactó más? Y dime, ¿desde dónde la ves? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte,